Potencial vectorial. Hasta ahora, y en términos del campo eléctrico, hemos hallado que la función potencial escalar phi de x, y, z nos da una manera simple de calcular el campo electrostático de una distribución de cargas. Ahora, si existe una distribución de cargas ρ de x, y, z, el potencial en todo punto x1, y1 y z1 va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de volumen sobre ρ x2, y2, z2 sobre R12, donde R12 es el valor de la distancia entre el punto x2, y2, z2 y el punto x1, y1, z1. De esta forma, entonces, nosotros hemos visto que podemos calcular el campo eléctrico. Así, el campo eléctrico en términos del potencial es igual a menos el gradiente del potencial. Ahora, por el carácter esencialmente distinto del campo magnético con respecto del campo eléctrico, aquí no podemos usar el mismo método para obtener el potencial vectorial. Esto esencialmente porque el rotacional del campo magnético no es necesariamente nulo, así que en general el campo magnético no puede ser el gradiente de un potencial escalar. Sin embargo, conocemos otro tipo de derivación vectorial, el rotacional. Resulta que podemos representar el campo magnético no como el gradiente de una función escalar, sino como el rotacional de una función vectorial. Así podremos representar al campo magnético como el rotacional de una función vectorial que vamos a llamar A. Y a A se le va a conocer como el potencial vectorial del campo magnético. De esta forma, y recordando las relaciones para el campo magnético con respecto de la divergencia y el rotacional, donde tenemos que la divergencia del campo magnético es igual a 0 y el rotacional del campo magnético es igual a μ0 por J, con J la densidad de corriente, tenemos así, en términos del potencial vectorial A, que la divergencia del rotacional de A es igual a 0 y el rotacional del rotacional de A es igual a μ0J. A esta última relación le vamos a llamar relación 6.35. Como la relación 6.35 en realidad es una ecuación vectorial, tenemos entonces tres ecuaciones. Desarrollemos solo una de las componentes, la X. Entonces tomemos el rotacional del campo magnético, la componente X, y ese es igual a la parcial de B de la componente Z del campo magnético con respecto de Y menos la componente Y del campo magnético con respecto de Z. Pero las componentes BZ y BY en términos del potencial vectorial son BZ igual a la parcial de AY con respecto de X menos AX con respecto de Y BY es igual a la componente X del potencial vectorial, la parcial con respecto de Z, menos la parcial de la componente Z del potencial vectorial con respecto de X. Así, al sustituir en la relación 6.35, tenemos entonces que la componente X de esta ecuación está dada por la parcial con respecto de Y, que multiplica a la parcial de AY con respecto de X, menos la parcial de AX con respecto de Y, menos la parcial con respecto de Z de la parcial con respecto de la componente X del potencial vectorial con respecto de Z, menos la componente Z del potencial vectorial con respecto de X. Todo esto es la componente X y me da μ0, la densidad de corriente componente X. Entonces lo único que hicimos fue sustituir el valor de las componentes del campo magnético en términos del potencial vectorial en nuestra componente X de el rotacional del campo magnético. Ahora reordenemos un poco esta última relación y vamos a permutar las integrales. Así nuestra relación nos queda primero la parcial con respecto de X, luego la parcial con respecto de Y de la componente Y del potencial vectorial, y así para cada uno de los términos. El siguiente me queda, aquí no hay, las dos son parciales con respecto de Y, así que me queda la segunda de parcial con respecto de Y cuadrada de la componente X del potencial vectorial, menos la parcial
segunda parcial con respecto de z de la componente x, aquí solo las multipliqué y aquí las permuto otra vez, la parcial con respecto de x, de la parcial con respecto de z de la componente z del potencial vectorial igual a μ0 por la densidad de corriente, la componente x. Y reescribiéndolas abajo tenemos esto menos la parte en azul. Pero para darle un poco más de simetría a esta ecuación, sumemos un 0, que va a ser sumar y restar la segunda parcial con respecto de x de la componente x del potencial vectorial. Esto para que tengamos un poco más de simetría. Si vemos, entonces ya tenemos aquí todas las parciales segundas con respecto de x, y y z. Y por otro lado tenemos la parcial con respecto de x de la componente x con respecto de x, luego la parcial con respecto de x de la componente y con respecto de y así, ¿no? De donde podemos separar nuestra relación en dos partes. Vemos que la primera es menos el laplaciano de la componente x de a. Y la segunda parte de nuestra ecuación es el gradiente de la componente x, porque en todos los casos tenemos la parcial con respecto de x, de la divergencia de nuestro potencial vectorial. Nosotros tenemos cierta libertad en la construcción de A y vamos a pedir que la divergencia de A sea igual a 0, es decir, entre las diferentes funciones que pueden satisfacer que el rotacional de A sea igual al campo magnético, solamente nos vamos a quedar con las que tienen divergencia nula. De esta forma tendríamos que nuestra relación la podemos reescribir como el laplaciano de la componente x del potencial vectorial igual a μ0, igual a menos μ0, este signo negativo es el que antes tenía del lado del laplaciano, por la componente x de la densidad de corriente. Recordemos ahora la ecuación de Poisson, que era nuestra ecuación 2.73, la cual es el laplaciano del potencial escalar, el potencial eléctrico, es igual a menos la densidad ρ, volumétrica de carga, sobre epsilon 0. Y si vemos, las dos ecuaciones son idénticas en forma. Nosotros sabemos que justo la forma de hallar el potencial es calculando la integral de la densidad volumétrica de carga sobre la distancia en un volumen, la primera ecuación que mostramos en este video. Por lo tanto, una solución al laplaciano de la componente x de a igual a μ0 por jx, a menos μ0 por jx, va a ser igual a μ0 sobre 4pi por la integral en el volumen de b de j de x en el punto x2, y2, z2 sobre R12, donde vimos ya que R12 es la distancia entre el punto x2, y2, z2 y el punto x1, y1, z1. Las otras componentes deben satisfacer fórmulas similares y pueden combinarse todas en una sola forma vectorial, dada por a en el punto x1, y1, z1 igual a μ0 sobre 4pi por la integral en el volumen de B2 de la densidad de corriente en el punto 2 sobre la distancia del punto 2 al punto 1. Y también podemos escribirla de una forma más compacta, como A igual a μ0 sobre 4pi por la integral de J sobre R de B, o en términos de la diferencial del potencial vectorial, de A igual a μ0 sobre 4pi por J de B sobre R. A esta relación le vamos a llamar 645. Aún hay un pequeño inconveniente, y es que estipulamos que la divergencia de A debe ser igual a 0 para obtener esta relación. ¿Cómo sabemos que esta A va a satisfacer que la divergencia de ella sea igual a 0? Resulta que esto siempre se va a cumplir cuando la corriente sea estacionaria. Esto provocará que la divergencia de la densidad de corriente sea igual a 0 y por lo tanto la divergencia del potencial vectorial sea igual a 0. Y por tanto la relación 645 para este tipo de corrientes, que son las que nosotros siempre trabajamos, se va a cumplir. Y con esto vamos a terminar el video.